Buenas, en esta ocasión vamos a estar concluyendo el módulo de matemáticas. Los temas que comprenden esta última parte son un poco de cálculo, vamos a ver lo que son funciones, un poco de geometría, vamos a estar viendo lo que son las figuras geométricas básicas y cómo calcular el área de alguna de ellas. Y por último vamos a estar viendo estadística, lo que es media, mediana y moda. Bueno, iniciemos. Función. Es una regla que asigna a cada elemento del conjunto de partida un solo elemento del conjunto de llegada. Aquí podemos ver un ejemplo de función. Este vendría siendo el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada. Cada uno de los elementos del conjunto de partida está relacionado con un elemento del conjunto de llegada. También lo podemos identificar como dominio y contradominio. Existen dos tipos de funciones, la función inyectiva y la función sobreyectiva. La función inyectiva. Cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida, es decir, que éstas se relacionan uno a uno. Si nosotros vemos que hay un elemento que está relacionado dos veces con un solo elemento del conjunto de partida, esto no vendría siendo una función inyectiva. Ahora vamos a ver lo que es función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva si cada elemento del conjunto de llegada corresponde por lo menos a un elemento del conjunto de partida. Estas las podemos identificar de una forma más fácil porque estas tienen rango y conjunto de llegada iguales. Ahora les voy a explicar lo que es el rango y lo que es el conjunto de llegada. Bueno, ya sabemos que el conjunto de llegada es este que se encuentra en la derecha. Este vendría siendo el conjunto de llegada. Y lo conforman todos los elementos que están dentro de él. En este caso, el conjunto de llegada vendría siendo A y B. Y en este caso de acá, el conjunto de llegada vendría siendo A, B y C. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos el rango? El rango no es más que aquellos elementos que se encuentran relacionados con los elementos del conjunto de partida. Es decir, aquí vemos que 1 está relacionado con A y que 2 y 3 están relacionados con B. Entonces, A y B vendría siendo el rango. Y como esta función tiene rango A y B y conjunto de llegada también A y B, entonces esta sí vendría siendo una función sobreyectiva. En este segundo caso, vemos que 1 está relacionado con A y 2 y 3 está relacionado con B, pero C no está relacionado con ningún elemento del conjunto de partida. Entonces, vendría siendo el rango únicamente A y B y el conjunto de llegada vendría siendo A, B y C. Como no son iguales, no vendría siendo una función sobreyectiva. Geometría. Parte de la matemática que estudia las formas, las relaciones entre puntos, líneas, ángulos planos y figuras. Y también estudia la manera cómo se miden las figuras geométricas. Figuras geométricas básicas. Bueno, entre las figuras geométricas básicas tenemos el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el rombo y el paralelogramo. Círculo está compuesto por una línea curva cerrada. Cuadrado está compuesto por 4 líneas rectas iguales. Triángulo está compuesto por 3 líneas rectas. Rectángulo está compuesto por 2 pares de líneas rectas de diferente longitud. Rombo es un polígono de 4 lados iguales, pero sus 4 ángulos son distintos. Paralelogramo es un polígono de 4 lados paralelos 2 a 2. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un polígono. Un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos que se intersectan se llaman vértices. Entonces aquí en esta figurita podemos ver los lados de un polígono, estos vendrían siendo los lados. Los puntos en que se intersectan vendrían siendo vértices y este vendría siendo los ángulos que se forman por los lados. ¿Cómo podemos identificar los polígonos? De acuerdo a su número de lados. Si tiene 5 lados se llama pentágono. Hexágono tiene 6 lados.
Heptágono tiene 7 lados. Octágono tiene 8 lados. Eneágono tiene 9 lados. Decágono tiene 10 lados. Un decágono tiene 11 lados y docecágono tiene 12 lados. Entonces, ¿cómo los identificamos? Únicamente vamos a contar el número de lados que tienen y de esta forma podemos poner su nombre. Ahora vamos a ver unas fórmulas básicas para calcular el área de lo que es el triángulo, el cuadrado y el rectángulo. Entonces nos dicen que para calcular el área del triángulo necesitamos la base por altura. Entonces área es igual a base por altura sobre 2. Aquí tenemos un ejemplo que tenemos un triángulo de una base de 2 y una altura de 4. Entonces multiplicamos 2 por 4 que nos da 8. Eso lo dividimos entre 2, entonces 8 entre 2 nos da 4. Esta vendría siendo el área de este triángulo. Por este ladito tenemos el cuadrado. Nos dice que el área del cuadrado es igual a lado por lado. Entonces tenemos un cuadrado que tiene sus lados que es igual a 4. Entonces, ¿qué hacemos? Únicamente multiplicamos sus lados 4 por 4 que nos da 16. Y por último nos dicen que el área de rectángulo es igual a base por altura. Entonces si tenemos un rectángulo que tiene como base 2 y altura 4, simplemente multiplicamos la base por altura 2 por 4 y esto nos da como resultado que tiene un área de 8. Y ahora por último vamos a ver un poco de estadística. La estadística es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica de una población, recogiendo los datos y organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. Bueno, conceptos básicos de estadística está la media, la mediana y la moda. ¿Qué es la media? La media, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. La mediana. La mediana es el valor que se encuentra en la mitad de los otros valores, es decir, que al ordenar los números de menor a mayor, este se encuentra justamente en el medio. Y por último tenemos la moda, que es el valor que más se repite en el conjunto de datos. Entonces, para entender un poco mejor estos conceptos, vamos a ver un ejemplo de un ejercicio de estadística. Bueno, en este ejemplo nos dan las edades de unos estudiantes y nos dan su frecuencia. Inicialmente nos dicen que 13 estudiantes tienen 13 años, 14 tienen 14 años, 23 estudiantes tienen 15 años, 10 estudiantes tienen 16, 5 estudiantes tienen 17, 4 estudiantes tienen 18 y un estudiante tiene 19 años. La suma de la frecuencia nos da como resultado 60. Tenemos 60 datos. Entonces, para iniciar a resolver este ejercicio, primero tenemos que calcular la media. Entonces, la media nos dice que es la sumatoria de X por F sobre N. Entonces, para poder calcular la media necesitamos hacer la sumatoria de X por F. Entonces, ¿qué debemos hacer inicialmente? Vamos a multiplicar entonces X por F en esta casilla. Entonces, 13 por 3 que nos da 39, 14 por 14 que nos da 196, 15 por 23 que nos da 345, 16 por 10 que nos da 160, 17 por 15 que nos da 85, 18 por 4 que nos da 72 y 19 por 1 que nos da 19. Entonces, a esto le tenemos que hacer la sumatoria. Debemos de sumar todos estos valores. Esto nos da como resultado 916. Entonces, ahora sí, podemos calcular la media porque ya tenemos la sumatoria de X por F y tenemos el valor de N, que vendría siendo el número de datos. Entonces, igual 916 entre 60, esto nos va a dar como resultado que la media es igual a 15,26 años. Entonces, ahora vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana hay que primero hallar la posición y nos dice que la posición es igual a n entre 2.
Entonces tenemos que n es 60 entre 2, 60 entre 2 nos va a dar como resultado 30. Entonces, este dato lo vamos a buscar en la frecuencia. Este dato de mediana lo tenemos que ubicar en la frecuencia. Entonces, aquí debemos hacer lo siguiente. Vamos a primero poner el mismo 3, después vamos a sumar 3 más 14 que nos da 17, luego 3 más 14 más 23 que nos da 40, luego 3 más 14 más 23 más 10 que nos da 50, luego todos estos valores nuevamente nos da 55 o lo pueden hacer de la siguiente forma. 3 primero, después 3 más 14, 17, 17 más 23, 40, 40 más 10, 50, 50 más 5, 55, 55 más 4, 59 y así sucesivamente. Este último numerito que está aquí nos debe dar los mismos 60 que están acá para que pueda estar bien. Y por último tenemos la moda. Esta se busca también en la frecuencia si es el dato que más se repite. Entonces aquí tenemos que el dato que más se repite, el número mayor es el 23, entonces esta vendría siendo la moda. Aquí tenemos, para hacer una aclaración, tenemos que la mediana es 30, pero como el dato que más se aproxima es el 40, entonces ponemos como mediana aquí el 40.